Hola, hola, un saludo muy especial, unas buenas noches en medio de este frío, pero llenos de calor por el acompañamiento en que estamos acá todos y definitivamente un motivo más para celebrar esta presencia, esta cercanía, esta posibilidad de contarnos historias, esta posibilidad de seguir aprendiendo como eso, como lo que somos, como eternos aprendices, como gente que siempre está dispuesta a continuar, como gente que siempre está dispuesta a entender que la vida está llena de lecciones y por supuesto como esa oportunidad maravillosa para compartir casi que en familia, que es lo que hacemos en estos lives. Y de esta manera entonces seguir avanzando en todo lo que nos vamos trazando en nuestro día a día. Los voy saludando poco a poco mientras vamos avanzando con un tema que llamamos así: no te distraigas, no te distraigas. ¿Te has preguntado cuántas veces en un día o en una semana te distraes? ¿Cuántas veces te alejas de lo que es verdaderamente esencial? ¿Cuántas veces te separas de tus motivos y de tus prioridades principales? Y yo creo que ahí es cuando, si somos realmente honestos, nos damos cuenta de que en verdad hay un momento en que tenemos que volver a hacer esa conexión profunda con nosotros mismos, a saber que de nosotros depende en gran parte aquello que logremos, precisamente por la capacidad de mantener el enfoque, y ese enfoque tan necesario, tan fundamental para que podamos llevar a cabo todos nuestros propósitos y nuestros planes. A ver, lo primero, y yo creo que bien importante, es entender que no debemos separarnos de lo que somos, no debemos separarnos de nosotros mismos, porque a veces lo que ocurre es precisamente que nos alejamos de nosotros, de lo que somos, de lo que es nuestra esencia, de lo que fue nuestra semilla, de lo que cada uno de nosotros eligió para sí mismo, de aquello que cada uno decidió también contemplar dentro de sus procesos de crecimiento y desarrollo, y por supuesto de compartir eso que somos en esencia, que es lo que nos lleva precisamente a entender que la vida está muy acorde con cada una de nuestras acciones, y que lo que vamos logrando no es otra cosa que la consecuencia lógica de aquello que nos mantiene dirigiendo nuestra atención a algo. Por lo tanto, entonces, la primera gran lección hoy: no te separes de ti mismo, vuelve a ti, vuelve a tu esencia. Recuerda que tus dones y tus talentos te han traído hasta acá, y que esos dones y talentos están diciéndote hace muy buen rato: hey, es un momento precioso y preciso para saber que en este instante, en este aquí y ahora, después de haber caminado un buen rato y de haber generado una trayectoria muy especial en tu camino, después de ir avanzando, entonces vamos encontrando que hay herramientas fundamentales que se ponen a nuestra disposición y que están allí esperando por nosotros para decir: listos, ya, avancemos. Así que esos dones que te han traído hasta acá, esos talentos que te han traído hasta acá, pues definitivamente han sido cultivados por unas ganas de lograr y de, por supuesto, avanzar. Entonces, digamos que ahí surgen muchas preguntas para no distraerte. Y lo primero: ¿quién ha sido tu compañía? ¿Quién te ha acompañado hasta acá? ¿Quién ha mantenido irrestrictamente su voluntad de estar contigo a pesar de las diferencias, dificultades, a lo mejor puntos de vista distintos, pero finalmente entendiendo que en ese acompañamiento incondicional hay alguien que está siempre dispuesto a brindarte su compañía, su presencia, su serenidad, su tranquilidad, para que tú sigas avanzando en esos propósitos? Y sin duda que sin esa compañía probablemente no hubieras logrado estar donde estás. Así que una primera posibilidad y una primera posición es no separarte de aquellos que también te han acompañado en este proceso, guardar un sentimiento profundo de agradecimiento, de cercanía, de entrega total, de, por supuesto, encontrar que a través de esos pasos vamos avanzando y vamos dándonos cuenta de que en esa compañía está gran parte del camino recorrido. Y una cosa fundamental:
Estás disfrutando de tu camino, estás disfrutando de lo que estás haciendo ahora, estás disfrutando de eso que te trazaste como meta, estás disfrutando de la profesión que elegiste, estás disfrutando de la compañía, estás disfrutando de esas acciones que estás llevando a cabo para lograr un propósito, estás disfrutando de cada paso, estás disfrutando de eso que internamente te motiva para continuar, estás disfrutando de las lecciones aprendidas, y cuando las respuestas son afirmativas, pues entonces avanza sin ningún inconveniente y no lo pienses dos veces. Pero cuando sientas que definitivamente se está perdiendo la capacidad de gozar, entonces ahí hay que seguirse cuestionando y posiblemente esto te lleve a replantearte otra cosa que es necesaria y por supuesto a lo mejor otras estrategias distintas. ¿Eres lo suficientemente agradecido contigo mismo, con la vida, con quienes te rodean, con tu entorno, con tus conocimientos, con lo que otros han aportado para ti? ¿Sientes que esa actitud de gratitud se ha mantenido en ti y no la has dejado a un lado y posiblemente a través de esa emoción que es la gratitud logras encontrar esa grandeza que hay en ti? Antier veía, ¿cuándo fue el sábado? Sí, veía una paciente que llegó a mi consulta muy desmotivada y decía, es que no sé por qué todo me sale mal y no entiendo por qué, porque yo trato de hacer las cosas con mucho ahínco, con mucha fortaleza, con mucho deseo, pero yo siento que todo me sale mal y definitivamente encuentro que no vale la pena hacer el esfuerzo que estaba haciendo. Y entonces yo le planteé, después de contarle como alguna vez me habían llevado a una abuela que estaba un poquito extraviada en cuanto a su felicidad, siendo el centro de una familia, y la pusimos simplemente a hacer una tarea que era escribir 3 motivos para darle gracias a la vida todos los días, y por supuesto le iba a revisar sus planos o sus planas. Y a esta paciente decidí ponerle a hacer exactamente lo mismo. Miren, apenas la vi el sábado y esta mañana ya recibí una llamada. No te imaginas lo que está pasando conmigo porque es algo muy extraño. Yo pocas veces agradecía lo que tenía cercano, pero además es que al empezar a dar gracias me di cuenta de todas las gracias que me rodean y entonces empecé a caer en cuenta de que en verdad soy una afortunada y que no tengo por qué seguirme quejando, pero curiosamente cuando yo empiezo apenas a cambiar el chip, porque fíjense, esto fue el sábado y hoy es lunes, apenas empiezo a cambiar el chip, empiezan a cambiarse las cosas en mi entorno. Mi jefe toma una actitud, mis hijos toman una actitud distinta, empiezo a sentir que en verdad tengo una compañía y es donde empezamos realmente a apreciar aquello de que en la gratitud está gran parte de nuestro estado de gracia también, y entonces allí también vale la pena cuestionarse, bueno, ¿a qué vale la pena renunciar? A lo mejor a qué te estás aferrando que te impide continuar y fluir libremente. ¿A qué vale la pena soltar? ¿A qué vale la pena, digamos, que dejar a un lado para que no siga generando un peso mayor que nos impida avanzar con fluidez, con entusiasmo, con ganas, con una sonrisa amable que nos esté abriendo el camino? ¿A qué vale la pena en esa renuncia entender y comprender? Porque detrás de todo esto, a lo mejor en esa lección de vida hay una cantidad de oportunidades que nos están mostrando el camino. Y si es así, ¿cuál es el próximo paso que vas a dar? Si estás siendo consciente, ojo a esa palabra, consciente de cada paso, sabes que ese paso es esencial en todo el camino recorrido y que a lo mejor sin ese paso tendrías que dar un brinco tan grande que posiblemente te fuera imposible realizar ese recorrido llevando a cabo lo que te propones. Si tú empiezas a caer en cuenta de eso, si tú te propones esto que estamos diciendo, si estás consciente del paso que estás dando, entonces ahí empiezas a notar que en cada milímetro recorrido hay un aprendizaje por hacer, pero además después de ese aprendizaje hay una certeza total de que el camino recorrido ha valido la pena. Y cuando en cambio caes en cuenta de que algunos pasos no debieron haberse dado, pero que finalmente quedaron ya como huellas, eso es muy importante porque te va a prevenir y te va a permitir que en adelante tengas cosas muy adelantadas. Entonces ahí empieza la pregunta, bueno, y para no distraerme,
cómo afinar mi enfoque, porque esto es cuestión de foco, y el foco significa dirigir la atención a. Si yo dirijo la atención a algo muy especial, en ese algo tan especial yo estoy encontrándome a mí mismo y estoy encontrando lo que está como propósito y como jerarquía dentro de lo que yo he elegido para llevar a cabo mis sueños. El enfoque implica entonces dejar lo que se va por las ramas, lo que está difuminado, para centrar la atención en una sola cosa a la vez. Y es que por más multitask que nos creamos, definitivamente podemos hacer una sola cosa a la vez. En esa acción que estamos haciendo, si estamos poniendo todo nuestro empeño, es posible que la perfección se acerque y por supuesto el éxito sea la consecuencia lógica de esto que estamos haciendo. Así que enfocar no es otra cosa que volver a dirigir nuestra mirada con atención, pero además con la pasión que se requiere, con la fuerza y el ímpetu que están en tu interior para poder llegar a ser eso que nosotros pretendemos ser, para poder cumplir con nuestro patrón y compromiso que elegimos en esta misión de vida que cada uno trajo bajo el brazo cuando decidió tener esta experiencia humana y espiritual, y cuando definitivamente a través de eso que elegimos nos hicimos esa pregunta en un principio: ¿esto que estamos haciendo nos va a hacer felices o me hace feliz en este momento? Y si no es así, haz un alto en el camino. No significa ni mucho menos que estés derrotado, significa que por lo menos te tomaste el tiempo para cuestionarte, y eso ya es muy importante. Así que basta de autoflagelarse, basta de echarse demasiadas culpas. Atrévete, equivócate, porque eso significa simplemente que lo intentaste, pero no te quedes con la idea, o con lo menos con el interrogante de ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y qué tal si hubiera cambiado mi estrategia? ¿Y si de pronto me hubiera atrevido a? Y entonces ahí esto implica una cosa poderosísima, y es renovar la actitud frente a algo. Recordemos, hay aptitudes, hay habilidades, hay talentos, hay dones con los que posiblemente fuimos dotados, tal vez gracias a ese espíritu divino que habita en nosotros, y seguramente eso nos permite saber y ser conscientes de lo grandes que somos, de esa obra perfecta que habita en nosotros. Pero una cosa es la aptitud y otra es la actitud, es lo que asumimos frente a lo que nos está ocurriendo, y en esa actitud sí tenemos muchas posibilidades y muchas variables para modificar nuestras estructuras de respuestas. Allí, de esa manera, nos estamos poniendo a prueba en cada movimiento que vamos dando, y eso implica entonces que podemos renovarnos continuamente, que somos esos seres dinámicos y cambiantes que hemos dicho en otras oportunidades, y que por lo tanto no tenemos que aferrarnos a un patrón específico, sino que tenemos todo el derecho a modificar aquello que no lo consideremos conveniente en un momento determinado, pero también a persistir en lo que hasta ahora ha sido un proceso útil para nosotros y nos ha blindado de ciertas cosas que pueden molestarnos o atacarnos, pero también nos ha regalado momentos de muchas alegrías. Por lo tanto, empecemos a hacer un ensayo. ¿Qué tal si a partir de hoy empezamos a negar el no? No es que tal cosa. Miren, hoy tuve un paciente que a mí me impresionaba muchísimo, porque es un paciente que ha sido muy codependiente de su familia y que nunca se ha atrevido a separarse de su familia. Y digamos que a pesar de su edad ya avanzada, sigue siendo totalmente dependiente para cada decisión, y digamos que tomó unas opciones de vida en su trabajo, hizo una profesión que infortunadamente, digamos que no ha representado para él sus mejores motivos de satisfacción, pero yo le preguntaba, bueno, ¿y qué tal un plan B? ¿Tienes alguna estrategia? No, por Dios, yo no voy a hacer nada más. Y bueno, ¿y si estudias otra cosa? No, ni riesgo, yo ya quedé mamado a estudiar. Y bueno, ¿y no te atreves a salir entonces con ciertos grupos y tertulias para compartir? No, ¿qué tal, por Dios, yo que me voy para...? Pero, ¿y entonces por qué no empiezas a buscar otras? No, ni riesgo, yo que voy a buscar otra oportunidad. No, y él no estaba, inclusive antes de que yo terminara de enunciar el interrogante, antes de enunciar el planteamiento que le estaba generando, ya había un no como respuesta. Entonces la pregunta es, ¿y qué tal si negamos el no? ¿Y qué tal si el menos por menos da más?
como nos dijeron en matemáticas. Eso debe ser cierto, pues, porque yo me acuerdo que nos quemábamos las pestañas aprendiendo esto y entonces nos decían menos por menos da más. ¿Qué tal si negamos el no para que nos dé más? ¿Qué tal si entonces en esa actitud frente a la vida nosotros nos decimos a nosotros mismos, ya, listo, ya no voy a seguir diciendo no, o no voy a poner obstáculos en mi lenguaje, o simplemente voy a eliminar los peros que estoy poniendo continuamente? El solo hecho de negar la negación ya nos está abriendo caminos, ya nos está invitando a generar una sonrisa, a comunicarnos desde la alegría, esa que parte desde nuestro genuino corazón, a poder entablar una conversación amigable y tranquila, serena, calmada y sin ningún tipo de cálculo mezquino, sino simplemente por el afán y la alegría de compartir con alguien y decir, qué bueno que estás aquí conmigo ahora, honro tu presencia, honro tu camino. Ayer recibía una llamada deliciosa de unos amigos chilenos. Yo iba bastante a Chile a dictar muchas conferencias allá y me ha encantado Chile, Chilito como yo le digo, y entonces me decía, oye Alejo, te tengo una sorpresa, y de pronto me saca dos figuras de dos personas que yo amo, adoro allá en Santiago y en Chile. Y estas mujeres no se imaginan la sonrisa que inmediatamente emitían. Yo no podía evitar devolverme a algunos años atrás cuando estaba dictando todas las conferencias y lo mucho que disfrutábamos, porque además de hacer unas cosas muy serias, muy bien organizadas, de todas formas siempre había espacio para la diversión, para el compartir, para morirnos de la risa con los dichos de cada uno de ellos y nuestros acentos, y yo me los gozaba porque les decía que los chilenos siempre están hablando así como cantadito, y entonces ellos me gozaban mi país, Ave María, pues hombre, ¿no? Y de esa manera lo que hacíamos era simplemente darnos cuenta de que esa presencia era muy significativa, y por eso insisto, cuando asumimos una actitud de cambio y negamos el no, entonces empezamos a compartir sonrisas. ¿Qué tal si para no distraernos nos apoyamos? Ojo, y si alguna vez caíste, pues apóyate aún más, porque significa que eres vulnerable y significa que probablemente allí está tu fortaleza. Ojo, alguien decía, levántate porque desde el suelo las cosas se ven más grandes. Y entonces, si caíste, pues que tengas la fuerza suficiente para aferrarte a algo, para asirte de algo y decir, bueno, aquí me levanto de nuevo, aquí sigo soñando. ¿Te has preguntado eso? ¿Sigues soñando? A pesar de obstáculos, a pesar de derrotas, entre comillas, a pesar de a lo mejor algunos fracasos, sigues soñando, te permites seguir soñando. Cuando uno sueña, y no me refiero al sueño de la noche o al sueño del reparador del descanso, que también por supuesto es importante, ahorita lo vamos a ver, pero cuando sueñas, cuando proyectas tus planes, tus propósitos mayores, y cuando los inscribes en ese universo cuántico, en ese campo cuántico, siempre hay algo que conspira a tu favor y que te va a permitir no solamente seguir soñando, sino compartiendo tus sueños para que alguien más se contagie de esos sueños y empieces a latir con más fuerza, y empieces a ponerle mucho más empuje y empieces a darle a esta cosa que te mueve interiormente y que te dice, sí, vale la pena, sí, es importante continuar. Y por eso cada idea puede ser importante. Alimenta esas ideas. No te quedes simplemente en enunciarlas sin ser consciente de que llegó esa idea, porque muchas veces llegan grandísimas ideas, pero no tenemos la precaución de alimentarlas para que sigan entonces finalmente dando sus frutos y que esos aportes se conviertan realmente en algo que nos trascienda a nosotros y que toque a la humanidad misma. Si esa idea, así sea pequeña aparentemente, toca a alguien más a tu alrededor. Si ahora mismo se te está ocurriendo una idea importante cuando escuchas esto y cuando te acuerdas que hoy en la mañana tuviste esta idea y que de pronto dijiste es importante, pero se me olvidó anotarla, pues entonces empieza a caer en cuenta de que tienes que alimentar y nutrir eso, porque esas ideas que van surgiendo son el inicio de un ensamble perfectamente disponible, y allí es cuando tú también como ser humano te dispones a recibir generosamente. Si esa idea
es alimentada desde la fuerza de tu corazón, desde la pasión, pero también desde el anclaje, desde el polo a tierra, desde la seriedad con la que asumes esto, desde el compromiso fenomenal que te acompaña, pues entonces ahí sí que estás haciendo cosas fantásticas y que empiezan a mostrarte esos dividendos en el camino. Disponte a recibir generosamente porque eso está para ti y toda esa abundancia que hay allá afuera te pertenece siempre y cuando tú abras tu corazón y permitas que esto llegue, siempre y cuando tú cambies esa actitud, siempre y cuando tú medites, ores y sirvas. Recuerda, meditar es hacer una sola cosa a la vez, es volver al centro, el volver a ser lo que tú eres, orar simplemente por el hecho de creer en una fuerza superior y empoderar también esa fuerza superior que hay en ti, porque ya nos lo dijeron en todos los ámbitos religiosos, somos obra de esa creación especial que fue creada precisamente, y valga la redundancia, para que tú mostraras que eres parte de esa perfección y que en ti habita esa perfección. Y por lo tanto, eso te invita a servir. Cuando tú sirves, yo creo que no hay ninguna sensación más agradable que la sensación de que prestaste un servicio. Cuando alguien desde ahora empieza a preocuparse por los regalitos que en su fundación van a hacer para esas familias que necesitan esa presencia de la gente generosa, cuando alguien simplemente acompaña a un abuelo que en un momento determinado se siente solo, cuando alguien presta el hombro y dice recuéstate en mí en este momento de dificultad, cuando alguien brinda su compañía para ser un bálsamo a aquel que sufre de soledad, cuando simplemente otro pone a disposición sus conocimientos y entrega generosamente para que otros reciban tu aporte sin ningún tipo de cálculos, pues entonces ahí realmente estamos sirviendo y en ese momento el amor es puesto en movimiento. En ese momento realmente llegamos a avanzar de una manera tan insospechada que no imaginaríamos que pudiéramos tener esa capacidad de servicio en nuestro interior. Pero ¿quién de ustedes que haya servido verdaderamente se ha arrepentido de una acción de servicio? No, si lo hiciste verdaderamente desde tu corazón, no hay lugar al arrepentimiento, independientemente de que te paguen mal o muy bien. No, eso más allá de la canción del despecho, yo creo que se trata de entender que en nosotros está esa inmensa posibilidad de compartir. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, qué maravilla, Cándida, esa frase ahí llega como anillo al dedo y es cierto, y aquí nos está diciendo Urbano, miren, sentir que sirves para algo le da valor y sentido a la experiencia de la vida. Esto es absoluta y totalmente cierto. Por eso es muy importante meditar, servir y orar. ¿Cómo no distraernos también? Fíjense que cuando distraemos la mirada en muchas cosas o cuando hay muchos objetos que roban nuestra atención en un momento determinado o simplemente estímulos que estén activando nuestros órganos de los sentidos, entonces casi que en nuestro interior hay una especie de vocecita interna que nos lleva a decir recupera el orden, recupera el orden. Cuando estás en un ambiente caótico, pues tu ser se vuelve caótico porque se contagia y se impregna de eso mismo. Cuando tu ser, en cambio, entiende que es un momento de recuperar el orden, de volver a lo más elemental, de hacer que cada pequeña cosa que está a tu alrededor brille y recupere el sentido preciso. Cuando tú entras a tu habitación y te sientes feliz y contento de estar en ella y pusiste pulcra esa habitación y la pusiste en las mejores condiciones de tal forma que cualquiera que entre allá diga wow, ahí empiezas a darte cuenta de cómo estás habitando en tu interior. Así que no te distraigas, empieza hoy mismo por organizar tu habitación. Yo sé que alguien está pensando por ahí, uy, todo lo que tengo en mi nochero, uy, todo lo que me falta por organizar mi ropero, uy, todo lo que me sobra en ese ropero, que entre otras cosas puede ser un gran signo de la miseria en que vives. Y entonces entender eso significa que en cada uno de nosotros está habitando la posibilidad de verdad de volver a recuperar ese orden interior. Hay una ley que es la segunda ley de la termodinámica, que se llama la negentropía, que es pasar del caos al orden. Pues bien, eso es lo que está haciendo nuestro cuerpo continuamente.
estamos reaccionando con miles, yo diría millones de reacciones químicas en nuestro cuerpo en el día, y esas reacciones electroquímicas están cambiando por completo nuestro comportamiento, nuestra fisiología, nuestra manera de reparar nuestros órganos y tejidos, pero también eso nos lleva a que cambiemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, y eso por supuesto va finalmente a dar un capital importantísimo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo empieza a secretar dopamina, esa molécula que te hace apasionarte verdaderamente por las cosas, serotonina, esa molécula que te permite compartir una sonrisa amablemente y simplemente contagiar a otros de eso tan delicioso que no venden en el éxito. Otra es una cosa fundamental, volver a conectarte con los otros, volver a desarrollar esas conexiones fundamentales que nos llevan a que estrechemos vínculos y que sepamos que estamos entrelazados, y que por supuesto una actitud nuestra permite que cada uno de nosotros esté avanzando. Alguien me dice por aquí que se pausó, yo creo que debe ser tu internet, pero si continuamos pausados alguien me hace una señita. Hacer ejercicio también es muy importante, quien dijera, pero es que a veces cuando no hacemos ejercicio nuestra mente se distrae. Cuando el ejercicio se convierte en una meditación, entonces vas a disfrutar cada paso que das, cada pequeño trote que das, cada pesita que estás levantando, y entonces nos está diciendo que podemos continuar. Bien, aquí me están diciendo que la señal está bien, así que continúo. Entonces, haz ejercicio, pero haz el ejercicio suficiente y necesario. No te exageres, es muy importante, porque yo soy un convencido de que en los excesos están las verdaderas fallas que impiden que nosotros podamos seguir avanzando. Ojo con eso. El ejercicio es una manera de recordarnos que somos seres en movimientos y que vale la pena activarnos continuamente, pero si nos sobrepasamos de nuestras capacidades que nos limitan y que nos están avisando ya suficiente, entonces en ese instante nosotros estamos cayendo en cuenta de una cosa poderosísima, y es que a través del ejercicio podemos darnos cuenta de que dinamizamos todas nuestras estructuras en nuestro interior, pero si no sobrepasamos, activamos señales de alarma en nuestro cuerpo que disparan todas las respuestas del estrés, y entonces en lugar de convertirse en algo placentero, y algo placentero es un ejercicio aeróbico, y algo aeróbico significa que es hasta que tú, inclusive haciendo el ejercicio, puedas hablar de manera tranquila. Obviamente no fluida continuamente, pero si estás haciendo ejercicio y alguien te pregunta y tú eres capaz de decir, sí, no, aquí estoy dándole un poco al ejercicio, pero vamos bien, y te permite hablar, eso es un ejercicio todavía aeróbico. Hay alguien que decía, me encanta esa posición de este colega, se llama John Duperly, él vive en Bogotá y es una persona que trabaja mucho en estos aspectos, y entonces él decía, y si aún puedes cantar mientras haces ejercicio, eso significa que tu ejercicio está siendo verdaderamente aeróbico. Si en cambio no puedes ni siquiera mencionar una palabra, es porque ya te estás sobrepasando, y hasta ahí el ejercicio fue placentero. Ahí el cuerpo empieza a producirte cortisol, ACTH, adrenalina, todas esas hormonas del estrés. ¿Qué otra cosa para mantenerte enfocado? Mira, arriesga, pero busca garantías. Es muy importante arriesgar. Gracias, Miriam. Es muy importante arriesgar, por supuesto, pero no arriesgar tontamente. Es decir, que sepas que hay cosas que no deben sobrepasar los límites, y que todo lo contrario, debes poner unos límites específicos para que no te conviertas precisamente en una especie de acto suicida permanente que está en tu interior. No, empieza a hacer las cosas con pasión, pero entendiendo que debe haber límites. ¿Qué tal si también empiezas a escribir y a pintar tu panorama? ¿Qué tal si empiezas a que con cada experiencia de vida, con ese pincelazo que le estás dando a tu vida hoy, empieces a darte cuenta y a caer en cuenta, pero verdaderamente, de que ese panorama está llenándose del colorido que le estás poniendo ahora mismo? Arriesga, y cuando yo te digo arriesga, significa pon un poco más allá de lo que consideras que podrías estar ofreciendo, y te vas a dar cuenta que siempre hay algo más por brindar. Pero,
obviamente, insisto, con límites. Cuando tú arriesgas, entonces empiezas también a darte cuenta de que vale la pena, como dicen los españoles, diferenciar entre el ahora nuestro, latino, y el ahora de los europeos. Entonces, el europeo, el españolete te dice, ven, entonces nos vemos ahora. Y ese ahora es ya. El ahora de ellos es ya. En cambio, el ahora nuestro es más tardecito. Y luego tal vez nos vemos y posiblemente después, ¿sí? Y resulta que en ese ahora y aquí, en ese ahora de los europeos, hay una gran magia que nos enseña a que es el momento de entrenarnos, de sudar un poco más, de hacer un esfuerzo más para lograr aquello que estamos buscando y darnos cuenta que más que la perfección tenemos que buscar ensanchar nuestro corazón, porque en ese ahora, en ese presente está el verdadero presente, el verdadero regalo, el verdadero entusiasmo que nos dice de corazón, vive este instante. Y sí sé que se los digo con experiencia propia, ustedes saben a qué me refiero en este momento, así que superen lo insuperable en un momento determinado, métanse en el proceso de entender que vale la pena renunciar a los resultados por momentos y a no autocastigarse tanto. Conozco un paciente muy especial que recientemente me decía, Alejo, es que yo he hecho mucho en mi búsqueda espiritual, pero me siento en una especie de crisis. Él lo llamaba una sequía, no una sed. Él decía, al principio tenía sed de lo espiritual, ahora tengo sequía de lo espiritual, pero vi lo duro que se estaba autoflagelando porque por momentos se sentía extraviado. Yo le decía, pero qué maravilla que te sientas extraviado, eso significa que aún eres vulnerable, que aún estás en formación, que aún tienes mucho que aprender, que aún vale la pena continuar, porque si ya te lo supieras todo, pues valiente gracia, ¿qué sentido tiene? Te llaman a calificar servicios y vámonos. Entonces no nos demos tan duro, no seamos tan inflexibles con nosotros mismos y simplemente tengamos un poco de compasión, no solamente por los otros, sino por nosotros también. Y estar atento de esa manera a que siempre están surgiendo oportunidades, siempre están surgiendo nuevas visiones, siempre están surgiendo pasiones que deben ir acompañadas, por supuesto, de disciplina y de determinación con mucho compromiso, porque eso es lo que finalmente sacude la mente perezosa y nos dice, ya, vale la pena. Y por eso no vale la pena seguir haciendo más y más y más y más de lo mismo. Prioriza, jerarquiza, pone en un orden de supremacía las cosas que debes realizar para que cada vez que estés tratando de hacer algo, entonces dediques una buena parte de tu esfuerzo a lo verdaderamente esencial, a lo inaplazable, a lo prioritario, y dejes por allá un colchoncito para algo que vas a preparar para lo que sigue después. De esa manera casi que estás haciendo una especie de checklist donde te empiezas a dar cuenta de que de eso depende que puedas realmente continuar avanzando en tus propósitos. Hay una palabrita que utilizamos mucho y es el después. Y resulta que muchas veces ese después se convierte en un nunca porque nos lleva a procrastinar. Por eso esa determinación y disciplina de la que nos estás diciendo ahí, Lunasol, es muy importante, es fundamental. Ojo, después se puede convertir en nunca. Entonces, esto que hoy sabemos que tenemos que hacerlo, pues hagámoslo ya. Recordemos que tenemos el conocimiento y la destreza que generan el dominio suficiente como para que nosotros podamos seguir en ese proceso que hemos encontrado como nuestra mayor motorcito de movimiento y podernos concentrar, pero no concentrar de cualquier manera, concentrarnos en paz, concentrar, volver a ese centro, y eso con mucha fuerza mayor. Y esa fuerza mayor de volver al centro indica tenemos que tener no solamente paz, sino paciencia. Y desde esa paz y esa paciencia evitamos el ruido de nuestras emociones, y por eso es tan importante. Nunca camino derecho, siempre camino torcido. El que camina derecho no conoce sino un camino. Vea qué maravilla. Eso lo decía Facundo Cabral, nos está diciendo Cándida aquí, y qué bonito ese. A mí Facundo Cabral de verdad me parecía un tipo súper iluminado. Así que decíamos, evita el ruido, el poder de los 5 segundos. Vea, aquí me produjeron una distracción, pero me encanta esta distracción.
El poder de los 5 segundos. Ojearemos ese libro a ver qué tal es. Qué rico, gracias por tu recomendación. Entonces, cuando decimos evitemos el ruido, no es otra cosa que decir volvamos a meditar. Volvamos a hacer ese silencio interior que tanto necesitamos. Miren, es muy frecuente encontrar que la gente se queja de no tengo tiempo, es que necesito un día de 36 horas o de 48 horas, yo qué sé. Pero realmente más que eso yo creo que necesitamos es priorizar, es saber a qué verdaderamente le destinamos este esfuerzo que estamos haciendo y a qué no. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es el momento perfecto para empezar a actuar? Y ese sí que es una pregunta importante. ¿Cuál es ese capital con el que tú cuentas en tu interior? ¿Cuáles son esas estrategias y herramientas que viven en tu interior y que simplemente están esperando a que tú finalmente ya empieces a tomar determinaciones? ¿Será necesario que sigas acumulando títulos? ¿Será que sí es necesario que sigas haciendo 50,000 cursos cuando ya todo te lo sabes y cuando realmente desde tu interior lo único que estás es pidiendo pista para realizar y actuar? Muchas veces el conocimiento llega a nosotros, pero no lo ponemos en franca práctica, y eso es lo que diferencia el verdaderamente haber avanzado en un proceso o el quedarnos en la necesidad de seguir acumulando. Entendamos desde ahora los simbolismos y las señales de la vida. Eso también evita que nos distraigamos. La vida nos está diciendo muchísimas cosas, continuamente nos está contando cosas. Simplemente escuchemos, asumamos esa actitud de escucha, pero para eso necesitamos estar en silencio, y eso, vuelvo y lo digo, es volver a entrar en ese proceso del silencio interior. El enfoque definitivamente lo sostenemos dando importancia a todas las dimensiones del ser. Eso está muy bien, Magdalena. Yo creo que hay cosas muy bonitas que realmente están aportando para esto. Entonces, dentro de ese proceso de evitar la distracción, hay que recuperar la voluntad, hay que recuperar la fuerza, hay que recuperar eso con lo que nos hemos comprometido, hay que recuperar ese poder interior para no permitir que el autosaboteo haga parte de nuestro equipaje. Infortunadamente, en ese equipaje muchas veces ese autosaboteo logra ocupar un espacio tan importante que evita que ocupemos esos espacios con ideas inspiradoras y fuertemente necesarias en un momento determinado. Por lo tanto, inspira, pero también inspírate e inspira a muchos más. En cada momento como esos, definitivamente estás evitando el temor y la mentira. El temor y la mentira son contrarios al verdadero camino, porque alguien nos dijo: yo soy la verdad y la vida. Y cuando estamos caminando y vivimos intensamente el instante de cada instante, entonces empezamos a ser verdaderamente nosotros, no tenemos que recurrir ni al temor ni a la mentira, y nos damos cuenta de que en esa verdad que habita en nosotros no hay necesidad de resistirnos a nada, simplemente de actuar, de fluir, y eso ya marca una diferencia de potencial enormemente grande. ¿Qué tal si ahora mismo empiezas a hablarle a tu interior para no distraerte? ¿Qué tal si le dices a esa vocecita interior que está tratando de establecer ese diálogo contigo: sí, ahora tengo un momento para ti y ahora te escucho? ¿Qué tal si ese autoconocimiento y gestión de tus emociones te permite avanzar con certeza y con fuerza hacia un objetivo tremendamente claro, para evitar precisamente que tu foco no se vaya a otras cosas que no son importantes? Y por supuesto, en ese sentido vale la pena y es válido elegir referentes, elegir personas que te sirvan como patrones y modelos, elegir mentores y maestros que puedan acompañarte en tu momento, y es que es muy importante que sigas en eso. ¿Qué es un sueño? Un sueño es una manifestación poética de nuestra intuición. ¡Qué belleza! Es que miren que Facundo Cabral definitivamente tenía unas frases que yo creo que se quedaron ahí metidas por siempre, y por eso sigue tan vivo como siempre. Ojo, esto es muy importante para no distraerte. Duerme bien, duerme bien. El no dormir las horas suficientes, que deberían ser entre 10 y 5 de la mañana,
o entre 11 y 6 de la mañana, al menos 7 horas diarias, lleva a que haya un estado inflamatorio en nuestro cuerpo. Si no respetamos nuestros ciclos del sueño y a las horas adecuadas, eso nos va a llevar a que nos desenfoquemos y no podamos planificar nuestra vida de una manera adecuada y asertiva. Es muy importante eliminar entonces todos esos distractores y empezar a anotar, como seguramente más de uno de ustedes lo está haciendo ahora o lo va a hacer después cuando lo repitan, porque esto queda colgado en el Instagram y en el canal de YouTube. Entonces, cuando cada uno de ustedes empieza a anotar, a sacar lo que considera importante, a filtrar, por supuesto, de todo lo que yo les esté diciendo, sin duda que va a encontrar herramientas importantes. Por eso trata de no moverte hasta no terminar aquello que has empezado, porque eso indica que estás poniendo tu corazón, tu fuerza, tu fe, tu empeño, tu decisión, tu determinación, tu disciplina, tu deseo fundamental, pero sobre todo una buena dosis de diversión. Haz una sola cosa a la vez, enfócate y mira tu entorno y regocíjate con lo que hay en el entorno, porque el entorno te está dando cosas absolutamente maravillosas que a lo mejor por no prestar atención estabas desperdiciando. Bloquea espacios en tu agenda para ti, para estar un tiempo a solas, para permitirte este diálogo interior que te permita decir, podemos seguir avanzando, y regálate ese paseo en el día, regálate esa caminata que te debías, ¿por qué no? Contemplando eso que llega a ti en este momento y dándote la oportunidad de que lo que llega y lo que hay en tu entorno impregne grandemente tu ser. Y por eso entonces contágiate de eso tan maravilloso que fue creado para ti. Trátate con amabilidad y con mucha paciencia, porque de verdad de eso depende en gran parte que podamos seguir avanzando. Y una vez más, les hago énfasis ya para terminar en esto. Diviértete, celebra tus fortalezas y date cuenta de que allí entonces no tienes ningún tipo de necesidad de compararte con alguien más. Valenzulo 21, muchas gracias por tu comentario. Entonces, no te compares, date muchas recompensas a ti mismo y regocíjate con el camino que has recorrido, pero prepárate para dar el siguiente paso y entonces definitivamente disfruta y goza la vida, porque la vida es un ratico, como decía en su canción Juanes, y por eso la invitación a que este ratico que vivimos lo compartan con muchos más. Me encanta que seguimos convirtiéndonos en multiplicadores, me encanta que sé a ciencia cierta que muchos de ustedes siguieron compartiendo todas estas enseñanzas, me encanta saber que en mi ausencia ustedes fueron mi soporte porque siguieron compartiendo con mucha gente esos mensajes que hemos dado. Me encanta pensar que ya somos una red que se sostiene por sí misma y que a través de esa red estamos contribuyendo a tener conciencia de cada momento. Por cierto, aprovecho y valga la publicidad política no pagada, pero utilicen ese voto que viene este fin de semana a conciencia, y obviamente no me meto en las decisiones de cada uno, pero cada decisión que ustedes tomen puede influir significativamente. Es una responsabilidad también, así que hagámoslo con infinito amor, con infinita pasión y con mucha conciencia de lo que estamos tomando como determinación. De nosotros depende que sigamos avanzando. Bueno, los dejo para no saturarlos. Compartan por favor todo esto. El jueves creo que les voy a tener una sorpresa maravillosa. Vamos a empezar a traer ya algunos invitados de nuevo y de verdad que yo sé que vamos a seguir avanzando. Respondo una preguntita que vino, no puedo dejar que si las 7 horas de sueño para cualquier edad. Miren, en la medida en que vamos avanzando en edad, vamos necesitando o vamos siendo menos capaces de dormir por tiempos más prolongados. Un niño, un bebé, obviamente duerme más tiempo en el día, pero una persona promedio, digamos que entre los 20 y los 75 años, debería conservar un ciclo de sueño por lo menos así como lo estamos mencionando. Ojo a esto, porque es importante que allí entendamos que esta maquinita que elegimos como lo que decidimos habitar para tener esta experiencia humana, necesita también de ese reposo y necesita también de esa
de esa posibilidad de encontrar esa reparación tan necesaria. Las gracias son para todos ustedes, de verdad, porque sé que están entregando parte de su tiempo para no solamente escuchar estas cosas, sino para compartirlas. Y de verdad que les agradezco infinitamente estos momentos. Chao, chao. Nos vemos el jueves. Un abrazote gigante. Chao.